me falta subir algunos de los seminarios que se grabaron, pero se los voy a subir hoy día, así que lo van a tener hoy día. Ya. La pregunta que yo siempre hago y que de repente no la responden es, ¿qué quieren que veamos hoy día? O simplemente nos vamos a termodinámica y equilibrio químico. Profe, en mi caso, me gustaría que hiciera los ejercicios 11, 12 y 15 del seminario 3, si fuese posible, por favor. Ese es el seminario de soluciones, perdón. ¿Qué seminario es? Es de propiedades coligativas y termodinámica. Ya, es que en realidad fue puro de coligativa, porque modificamos eso. Entonces, ese fue hace 3 semanas atrás. Lo que hicimos fue seminario de coligativas, para que lo tengan bien clarito, solo. Después, en el siguiente seminario se juntó termodinámica con... no, tiene razón. No, se hizo coligativas con termodinámica. Ya, ¿tú quieres que vea? ¿Es una pregunta de coligativa o de... Es de termodinámica. Ok, ok. Volvamos a eso. Disculpen, lo que pasa es que a veces me confundo con tecnología médica, porque tenemos un ligero desfase, entonces Sí, profe, no hay problema. déjenme abrir esto. Afortunadamente tengo toda concentrada la información. Química de medicina, ya. Seminarios. Seminarios. Ejercicio de seminario, ya. En el seminario 3, claro, es que juntamos 2 seminarios, eso fue lo que pasó. Que metí soluciones. Seminario 4. Propiedades coligativas. Ah, ya me acordé. No, es que ya me acordé lo que hicimos. Sí, yo estaba correcto. En medicina, a diferencia de lo que hicimos porque con ustedes funcionaba bien, estaba el seminario de termodinámica y equilibrio químico estaba junto. Ya. Y el seminario de coligativas quedó solo. Ya, entonces, déjame ver dónde tengo el apunte. Estequiometría, propiedades coligativas. Ah, no, tú quieres de termodinámica. Termodinámica. Sí. Perdón. Ventana. Termoquímica, equilibrio químico. Seminario 7. Ya, este es. Ya, ¿cualquier ejercicio querías ver tú de termodinámica? El 11, el 12 y el 15, si fuese posible. Ya. Entonces yo tenía razón, hoy día vamos a ver termodinámica. El 11, el 12, el 11, el 12 y el 15. Perfecto. El 15 en realidad no lo pedimos como ejercicio, pero igual lo podemos ver, no es problema. Ya. Voy a pedir compartir. Ya, ¿lo ven? Sí. ¿Ellos lo ven? Ya. Ya, entonces. El 11 dice para la siguiente reacción, y les ponen la oxidación del óxido de nitrógeno para dar dióxido de nitrógeno. Ya, como les pusieron esta ecuación, ustedes tienen que atender esta ecuación, porque además está equilibrada.
Yo en la prueba no les voy a colocar ecuaciones de reacciones con medios átomos, prefiero colocarlos enteros, pero quiero decirles que es una práctica bastante común. Lo que pasa es que los resultados no son iguales. O sea, si yo pusiera la reacción equilibrada, sería 2 moléculas de óxido de nitrógeno más una de oxígeno para dar 2 de dióxido de nitrógeno. Pero el resultado no es exactamente el mismo porque en realidad se está considerando otra estequiometría. Bien, en la pregunta piden básicamente calcular el delta G y la constante de equilibrio para esta reacción. Entonces, yo en la respuesta les muestro a los estudiantes 2 formas de hacerlo. Lo primero sería directo. Tú vas a las tablas que están en la guía, se las voy a mostrar para que la vean. Y después no me digan que no existen. Los datos están en estas tablas que aparecen, estas mononas tablas que aparecen acá. Ya, fíjense que porque parte de el... Profe, no estamos viendo la tabla, creo. Seguimos viendo el... No, lo que pasa es que ahora se las voy a mostrar. Ya, voy a compartir, voy a dejar de compartir y voy a compartir. Chiquillos, son estas tablas. Si ustedes se van a la página, bueno, yo tuve que corregir una de las tablas, por eso les subí una guía nueva. Por favor, hagan eso, porque además hubieron unos cambios en la numeración de las páginas. Si ustedes miran, ¿qué tablas tenemos? Tenemos, primero que nada, las tablas de energías de enlace. Yo no les voy a pedir calcular entalpías de enlace en este curso, así que olvídense de eso. No vamos a hacer ni un solo ejercicio de cálculos de entalpías de enlace, solo energía de enlace, perdón, de entalpía de enlace, y así que fuera esto. Las preguntas que hay de esto no se responden porque no voy a preguntar. Aquí les muestro yo los calores de formación estándar a 25 grados Celsius, y fíjense que se dan en kilocalorías por mol. Y esto es importante porque después varios de ustedes me preguntan por las unidades. Esta es la entalpía de formación. La entalpía es una función termodinámica que en realidad, por la propia definición y la forma matemática que tiene, es simplemente calor transferido a presión constante. Por lo tanto, viene como anillo al dedo para la química, porque justamente en la química, las reacciones químicas se realizan en condiciones se realizan a presión constante, primero que nada. Otra cosa es que en las tablas están graficados los calores de formación estándar, porque como este es un calor, la entalpía es un calor, si ustedes modifican las condiciones con respecto a un experimentador A, un experimentador B y otro C, cada uno lo hace en distintas condiciones, va a tener valores distintos de delta H. Por lo tanto, la comunidad química se ha puesto de acuerdo y ha definido las condiciones estándar, que es delta H 0. Las condiciones estándar significan 25 grados Celsius, una atmósfera de presión, 1 molar de productos y reactantes. Esta es una cosa de reactantes y productos que cuesta entender, pero para poder medir el delta H, y se puede medir directamente con un calorímetro, ustedes me van a colocar para cualquier reacción todos los productos y reactantes a una concentración de 1 molar, a una atmósfera
a 25 grados Celsius y miden el calor que les indica el calorímetro, que les da directamente la entalpía. Otra cosa, las entalpías de formación estándar se llaman estándar porque están medidas en condiciones estándar para los elementos puros, por ejemplo, sodio, o oxígeno diatómico, nitrógeno diatómico, hidrógeno diatómico, que se consideran elementos, no compuestos, porque están formados por un solo elemento, también son cero. Entonces, esas no se tabulan, no están en la tabla. Pero eso es un dato que ustedes tienen que manejar. Eso significa que en una prueba no me tienen que preguntar cuál es la entalpía de formación estándar del oxígeno del O2, porque es cero. No me deben preguntar por la entalpía de formación del hidrógeno, porque es cero. Recuerden, entalpías de formación y también energías libres de formación estándar son cero cuando estamos hablando de un elemento. Y un elemento es simplemente un compuesto, perdón, un elemento no es un compuesto, un elemento es o representa una molécula donde está el elemento solo. Por eso que el oxígeno diatómico se considera un elemento. Se considera un elemento y no un compuesto propiamente tal. Porque el oxígeno diatómico está formado por dos moléculas del mismo átomo. Ya. ¿Eso les queda más o menos claro? Profe, ¿y eso se cumple solamente para la entalpía o No, para también la otras funciones de para, estado también? se cumple para la energía libre. Ah, ya, ok. Pero no Para la para la entropía no. entropía. No para la entropía. Porque la Ya. entropía tiene otra definición. Se utiliza en parte la ley cero para referenciar un valor de entropía con respecto a al cero absoluto. Ah, ok, profe, ya, Se muchas utilizan gracias. funciones matemáticas diferentes. No se Profe, preocupen porque entonces no. ¿eso pasa solamente en el hidrógeno y en el oxígeno o en todos los que son como un elemento solamente? Todos los que son gases normalmente diatómicos. Ah, ya. Todos los que son gases diatómicos. Pero no se preocupen, si en algún momento hay alguna excepción, yo les voy a colocar el valor del delta G o del delta H en la prueba. Y ustedes lo usan. Ya, aquí están los delta H para compuestos inorgánicos y para compuestos también orgánicos. Si ustedes, después vienen los calores de combustión, no se preocupen porque eso no lo vamos a ver. Yo creo que muchos de ustedes lo vieron en el colegio, porque esto es típico que se pasa en el colegio, pero yo me voy a saltar eso, porque tampoco es la idea saturarlos con materia, sobre todo que después no van a usar. Y aquí vienen las energías libres de formación estándar, los delta G. Los delta G, para los delta G se aplican las mismas reglas. Los delta G de formación para los elementos en estado puro normalmente se consideran cero. Se coloca la del carbono diamante, porque obviamente el carbono diamante es distinto del carbono grafito. El carbono grafito es cero, pero el carbono diamante no. Y bueno, eso es lo que ustedes van a ver. Entonces van a tener valores acá. Valores negativos y valores positivos. Si hay valores, bueno, ustedes ya saben eso un poco del seminario. En química, un valor negativo significa disminución y un valor positivo significa aumento. Entonces son estos mismos valores los que ustedes van a usar. Y ahora volvemos bueno, finalmente están las entropías. Se fijan que aquí ya no se usa el término delta S, porque aquí sí se calcula una entropía absoluta. No es un delta propiamente tal. Y eso sería. Entonces ahora volvemos el ejercicio. Bien. Entonces, para la siguiente reacción, ustedes van a la tabla
y copian los valores de delta G0 de formación. Para el dióxido de nitrógeno gaseoso, lo otro es que tienen que fijarse en el estado, porque a veces en las mismas tablas aparecen, cuando los compuestos tienen distintas, se encuentran en distintas fases, en distintas formas, sólido, líquido o gaseoso, tienen distintos valores de delta G, así que ahí tienen que fijarse que la tabla diga dióxido de nitrógeno gaseoso. Y para el dióxido es más 1239 kilocalorías por mol. Ojo que estamos usando kilocalorías por mol. Para el monóxido de nitrógeno estamos usando es más 2071 kilocalorías por mol. Y del oxígeno diatómico elemental es 0. Ahora, ¿cómo calcular los delta G? Simplemente aplican la definición de una función termodinámica. Si ustedes están estudiando, el volumen es una función termodinámica, ¿no es cierto? Por lo tanto, lo que miden ahí es el cambio. Cuando hay un proceso químico o una reacción química. Entonces, en una reacción química lo que ustedes van a observar es que se va a producir un cambio de energía libre. Ahora, ¿qué es lo que miden realmente? ¿Qué es lo que van a hacer? Van a medir la diferencia entre el estado final, que en este caso es el producto, y el estado inicial, que en este caso está dado por los reactantes. Entonces ustedes colocan el valor 1239, colocan el valor 2071 y 0 para el oxígeno. Entonces, cuando... Me disculpan, chiquillos, pero saben que voy a apagar esta lecera porque es mucha molestia. Ya. Uno reta a los alumnos. Ya. Entonces, cuando ustedes evalúan un cambio de volumen, lo que miden es el volumen en el estado final y el volumen en el estado inicial. Y simplemente miden la diferencia. Lo mismo van a hacer con el delta G. En el delta G tienen un único producto, que es el dióxido de nitrógeno, más 12,39. Y entre los reactantes, el único que tiene un valor distinto de 0 es el monóxido de nitrógeno. Por lo tanto, simplemente restan 12,39 menos 20,71. Y eso les da menos 8,32 kilocalorías. ¿Sí o no? Sí, profe, súper claro. Ya. Profe, Ahora, dime. tengo una pregunta. Si es que la reacción estuviera como en números enteros, y sería 2NO más O2 igual a 2NO2, ¿habría que multiplicar los valores por 2? Claro, porque los valores de cambios de energía libre estándar están en kilocalorías por mol. Por lo tanto, Ya. por eso queda en el fondo si tú colocas esto, en el fondo es otra reacción. No es la misma reacción. ¿Ya? Ujú. Pero eso yo se los voy a señalar, porque yo, de hacer un cálculo como este en una prueba, les voy a pedir que simplemente, les voy a dar la reacción y ustedes utilizan los valores que yo les dé. ¿Ya? Ya. ¿Te fijas que es otra reacción? Porque ahí tienes que multiplicar por 2. Por lo tanto, el valor es distinto. Simplemente porque estás multiplicando por 2. ¿Ya? Ujú. Sin embargo, desde un punto de vista termodinámico, no estamos cometiendo ningún error. Porque estamos analizando esta reacción. Este es el estado final y ese es el estado inicial.
Ya. Entonces, gas. Profe, Dime. una duda con respecto a la entalpía de formación y energía libre Dime. también de formación. No entiendo bien. Esos valores se toman cuando hacen una reacción donde se obtiene el producto, del cual se le da el valor. Claro, para la entalpía se mide directo. No necesitas utilizar ninguna fórmula matemática. Pero para las energías libres hay registradas unas ecuaciones que se utilizan para los cálculos, ¿ya? Eso obviamente no es materia de este curso, porque tendrían que hacer un curso de termodinámica, más que de termoquímica primero, hacer un curso de termodinámica y después hacer una serie de consideraciones que implican otra asignatura en realidad. Ya, No, entonces, sí, profe. No, es que, perdón, es que eso sí lo entiendo. Lo que no comprendo muy bien es que la variación de entalpía por lo general se produce en una reacción con un antes y un después, ¿no? claro, por eso es que lo que tú observas son entalpías de formación de esos compuestos. Eso está medido, para eso se utilizan formulaciones teóricas. ¿Se acuerdan que el profesor Oscar Cerda, cuando definió la entropía, la definió a base de un logaritmo natural de los posibles estados? Sí. Pues bien, ese es el tipo de formulación que se utiliza para calcular. Pero no te preocupes, yo no les voy a pedir que calculen eso, obviamente. No, sí, es que era porque no sabía cómo... Si ¿De dónde venían los tenía... valores, no? Sí, es una muy buena Sí. pregunta. ¿De dónde vienen esos valores? Es que ustedes no tienen mucho tiempo, pero les podría... No, ¿Para qué profe, les sí, voy a mandar sí. información adicional si no la van a ni siquiera mirar? Además que algunos Sí, van a sí, creer que sí. eso hay que estudiarlo y se van a aterrorizar. No, lo dejamos así. Los valores están en las tablas y ustedes los usan. No se entendí, gracias, profe. Ya. Entonces, ese sería utilizar directamente los valores de energía libre estándar tabulado. Otra manera es usar la famosa ecuación delta H menos T delta S, ¿no es cierto? Que ustedes conocen, que es la manera termodinámica de formular el cambio de energía libre. Esto, la energía libre estándar también se mide en las condiciones que les dije. Entonces constituye una especie de energía referencial, energía libre referencial, porque está calculada en ciertas condiciones. Ahora, las tablas de energía libre y entalpías, y también de entropía, estándares, están hechas solo para las condiciones estándar. Ustedes no van a ver nunca una tabla de un delta G para una reacción química o para la formación de un compuesto a 500 grados, por ejemplo. Kelvin, no. Están solo para las condiciones estándar. En el caso entonces, ustedes buscan los valores de formación o entalpía de formación del dióxido de nitrógeno. Aquí está, más 8 kilocalorías por mol. Del óxido de nitrógeno, más 21,6 kilocalorías por mol. Y del oxígeno es 0. Además, sacan los valores de las entropías absolutas, que están acá, ¿no es cierto? Fíjense que hay una diferencia, sí. Mientras que los valores de cambio entálpico y también de energía libre se expresan en kilocalorías por mol, los valores entrópicos son más pequeños y se expresan en caloría grado Kelvin mol. ¿Por qué? Porque la entropía como función termodinámica se define como calor reversible transferido a una temperatura. Por lo tanto, si bien es cierto, tiene unidades de energía, también tiene unidades de temperatura. O sea, en el fondo es energía
por unidad de temperatura. No es exactamente eso, pero simplemente se los indico para que se den cuenta que la entropía siempre va a tener asociado la temperatura y en grados Kelvin. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Para el delta H, hacen lo mismo. Suman las entalpías de los productos y se las restan a la entalpía de los reactantes. En este caso tenemos un solo producto y tenemos un solo reactante. Así que es más 8 menos 21,6 en kilocalorías. Y yo lo voy a transformar en calorías para poder utilizar la fórmula final. Ustedes lo pueden hacer en kilocalorías, pero yo decidí hacerlo en calorías. Calculan el cambio entálpico, que aquí sí que hay valores. Entonces lo primero que van a tener que es tomar el valor del dióxido de nitrógeno, que es el producto, más 57,47, menos la suma de las entropías de formación de los reactantes, que es 49 y 50,33. ¿Ya? Ahora, esto está expresado por mol, ¿no es cierto? Esto está expresado por mol. Y en el caso del oxígeno, ojo, tienen medio mol. Así que tienen que dividirlo por 2. Por eso aparece 49,00 partido por 2. Es un poco lo mismo que tú me preguntaste delante. Si yo tengo 2 moles, lo multiplico por 2, sí, lo multiplicas por 2. Y esto está dado en calorías grado Kelvin, finalmente. Entonces, tú haces la resta de las entalpías y te da menos 17,36 calorías grado Kelvin. ¿Se dan cuenta que los cambios entálpicos son casi 1000 veces menos que los cambios entrópicos y de energía libre? Porque aquí hablamos de kilocalorías, mientras tanto que aquí estamos hablando de calorías. Entonces hay más o menos un factor de entre 100 y 1000. Por eso es necesario que pongan ojo a esto. Entonces, para calcular el delta G0 de la reacción total, ya tengo el valor del cambio entálpico, que es menos 13.600, y T por delta S. Delta S es menos 17,36 y la temperatura son 25 grados Celsius. 298, por favor, chiquillos, no vayan a usarme menos en una prueba 25 grados Celsius, porque no van a llegar a ningún lado. Es la temperatura en grados Kelvin. Entonces, ustedes hacen el cálculo y fíjense el valor que les da. Menos 8,427, que está muy cerca del primer cálculo que habíamos hecho. 8,32, 8,43 ya. Entonces uno puede decir de que, bueno, los dos métodos permiten calcular el cambio de energía libre. Ahora, ¿qué significa que el cambio de energía libre sea negativo? Eso quizás es más importante que incluso el cálculo. La reacción va a ocurrir de forma espontánea. Que la reacción ocurre de manera espontánea, porque la energía libre es criterio de espontaneidad. No lo es ni la entalpía sola, ni la entropía sola. Es solo la energía libre de Gibbs. Bien. Profe, una consulta. Dime. En la prueba, usted nos va a especificar ¿cómo se llama la medida? Por ejemplo, la entalpía en kilocalorías y la entropía en calorías. ¿O Claro, tenemos que asumir que claro, esas van a estar en...? ¿cómo no te voy a decir eso? Pues te pongo un número, tengo que ponerle las unidades. Ya, ok. O sea, Eso. no puedo. Gracias. Y lo otro, no intenten aprenderse de memoria estos valores porque no tiene ningún sentido. ¿Ya? Es que alguien una vez me preguntó si acaso había que aprendérselos de memoria. Mi respuesta fue negativa. Le agregué algo a la respuesta, pero ustedes se quedan con que la respuesta fue negativa. Le dije, pero ¿cómo, muchacho, te voy a aprender de memoria
una tabla. O sea, yo te podría dar una tabla con, no sé, 200 energías de entalpías libres de formación y ustedes se la van a aprender. No, no. Entonces, si ahora ustedes usan la relación que también vieron en clases del delta G0 con, recuerden que cuando la reacción llega al equilibrio, el delta G total es 0. Por lo tanto, de la fórmula delta G igual a menos, no sé si se acuerdan, que es la otra manera que ustedes tienen de evaluar la energía libre, ¿no es cierto? Ustedes tienen que el delta G es igual, nótese que no hay ningún subíndice, un circulito, a la energía libre de referencia o estándar, que se utiliza como referencia, como valor referencial, perdón, más, ¿qué cosa? ¿Se acuerdan? RT por el logaritmo neperiano del Q. Y el Q, de repente, ¿qué es lo que es el Q? El Q es simplemente un cociente en base a la constante de equilibrio, en realidad a la formulación de la constante de equilibrio. Cuando ustedes formulan una constante de equilibrio para cualquier reacción, dicen que la constante de equilibrio para una determinada reacción es el producto de la concentración de los productos partido por el producto de la concentración de los reactantes elevado a sus coeficientes estequiométricos. El Q es simplemente utilizar esa relación para evaluar la razón entre productos y reactantes elevados a sus coeficientes estequiométricos, pero no en el equilibrio. O sea, ustedes están fuera del equilibrio. Simplemente es cualquier valor que yo les podría dar. Entonces, esta es la ecuación general del delta G. Ahora, chiquillos, cuando una reacción química, y esta ecuación sirve para calcular el delta G real de cualquier reacción química, cuando ustedes agregan valores de concentración que son distintos de los referenciados con respecto a la energía libre estándar. Recuerden que en el caso de la energía libre estándar, el delta G0 dice que ustedes tienen que poner reactantes y productos a concentración de 1 molar en condiciones estándar. En el Q puede ser cualquier relación de concentración. Entonces, en el equilibrio la reacción llega, si estamos en el equilibrio, esto vale 0, por lo que el delta G sub 0 va a ser igual a menos RT por el logaritmo natural del Q, que en ese caso va a ser la constante de equilibrio, ¿no es cierto? En ese caso, y solo en ese caso, va a ser la constante de equilibrio. ¿Sí o no? Sí. Ya. Entonces, ahora usan los valores. La temperatura es 298 grados Kelvin. El R, ojo, el R es el R que relaciona calorías, por lo tanto tienen que usar menos 1,987. Hay 3 valores de R que utilizan distintas unidades. Nosotros estamos usando el menos 1,987. ¿Ya? Y aquí es importante, porque para que no se equivoquen, por favor, lo más fácil es decir que el delta G es menos 8.427 calorías. Y ahí despeja la constante de equilibrio. Menos 8.427 calorías. Si ustedes usan kilocalorías, el R me lo tienen que dividir por 1000, y les va a dar el mismo valor.
Bien, ¿alguna duda con respecto a esto? Entonces, eso permite calcular una constante de equilibrio. Y miren el valor, 1.52 por 10 a la 6. ¿Qué significa ese valor? Que en el equilibrio predominan los Desplazarse los productos productos. por sobre los sustratos. Correcto. Eso es lo que significa. Y fíjense que se asocia directamente al valor de delta G que ustedes habían calculado, que era negativo. ¿Qué pasaría si el delta G nos hubiera dado positivo? El mismo valor, pero positivo. ¿Cuál sería el valor de la constante de equilibrio? Como en ese caso tendrían un logaritmo natural negativo, les daría un número entre 0 y 1, un número chico, entre 0 y 1. ¿Qué significa, por ejemplo, que una constante de equilibrio tenga un valor de, no vamos a hacer el cálculo, pero supónganse que si este valor es negativo, positivo, perdón, les da algo así como 0,0034. ¿Qué significa que una constante de equilibrio tenga un valor como ese, 0,0034? Que el equilibrio está en dirección hacia el constante. O sea que en el equilibrio predominan los reactantes por sobre los productos. ¿Ya? Profe, una pregunta. Dime. ¿El R puede estar en Joule, por ejemplo? ¿Nos pueden poner en Joule? ¿O algo Claro que así? puede estar en Joule. El problema es que los valores que tengo yo, en las tablas que tengo yo, están Ya. todos en calorías. Ya. Por lo tanto, bueno, yo les voy a poner en la primera página de la prueba los valores de R, ¿ya? Tampoco les voy a pedir que se los aprendan de memoria. Porque además sé que en una prueba, como siempre digo, uno está contra el tiempo. Y le sumas el estrés y toda esta cosa, peor aún. Así que yo les voy a dar esos valores. Ya, profe. Ya. Le respondí entonces, ¿no es cierto? Vas a usar el R, que sirve para, básicamente, la relación en calorías. Sí. Ya, entonces esto me lo respondieron bien. En realidad la termoquímica es una cosa bien entretenida. Cuando uno la llega a entender, empieza a tomar el gusto. Ya, ¿Profe? dime. Entonces, cada vez que haya una constante, o sea, una delta G negativo, la constante de equilibrio va a ser mayor que 1. Va a ser mayor que 1. Ya, gracias. Y cada vez que les dé un delta G positivo, la constante de equilibrio va a estar entre 0 y 1. ¿Y si el delta G0 fuera 0? ¿Cuál sería la constante de equilibrio? Sería 1, ¿no? Sería 1. Pero esas son situaciones particulares, chiquillos. Y aprovecho a hacer inmediatamente un comentario. Porque hemos hablado de equilibrio. Pero en química, ¿cuándo una reacción química alcanza el equilibrio? Y eso lo tienen que tener muy, muy clarito. Porque a veces en el colegio les dicen cosas que no son verdad. ¿Cuándo en una reacción química se alcanza el equilibrio? Cuando las concentraciones de reactante y producto no cambian. Cuando las concentraciones de reactante y producto no cambian en el tiempo. Esa es la definición que más me gusta a mí. Lo otro que pueden decir es que cuando la velocidad de la reacción directa o hacia la derecha es igual a la velocidad de la reacción hacia la izquierda. Cuando las reacciones se igualan, las concentraciones de producto y reactante no cambian en el tiempo. Pero no me digan que el equilibrio se alcanza cuando es 1, cuando las concentraciones de reactante y producto son iguales.
Eso es un error muy, muy grande. No tienen por qué ser iguales. Podrían ser iguales, pero sería una situación particular. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? La niña que me había hecho la pregunta con respecto a este ejercicio. Quedó todo claro, profe. Ya. Muchas gracias. ¿Qué factor, entalpía o entropía, hace que la K, o sea, la constante de equilibrio, sea mayor a la unidad y por lo tanto provea la principal fuerza impulsora de la reacción? Le están preguntando en buenas cuentas, ¿cuál de los dos componentes, el entálpico o el entrópico, tira la reacción hacia la derecha? Y uno claramente puede ver que es ¿cuál? ¿La entalpía o la entropía? Entalpía. ¿Por qué? Porque el valor de la entalpía es de menos 13.600 calorías. Mientras tanto que de la entalpía, sí. Mientras tanto que la entropía es positiva. Fíjense que el cambio entrópico, en este caso, cuando ustedes lo multiplican, menos 17,36, no, la entalpía es negativa, pero cuando ustedes multiplican esto por la temperatura, les da un valor de 5.173. Entonces, 13.600 es mayor que 5.173. Por lo tanto, la fuerza impulsora de esta reacción va a ser el cambio entálpico, o la entalpía. Ya, y en la tercera pregunta, hay un error en la tercera pregunta, hay un error conceptual. Es delta G. La constante de equilibrio de esta reacción es 598 grados Kelvin. Ah, no, perdón, no. Yo me equivoqué. La constante de equilibrio de esta reacción a 598 grados Kelvin es de 14,4. Calculen el delta G de la reacción a esta temperatura. A ver, olvídense del delta G sub 0. ¿Qué pasa si yo les preguntara esto? La K de equilibrio de esta reacción es a 598 grados Kelvin. ¿Qué pasa con el delta G cuando la reacción está en equilibrio? Es cero. Cero. Ojo con eso. Pero les están pidiendo esto, este simple cálculo. Entonces van a la ecuación. Fíjense que la ecuación general es esta. Entonces ustedes pueden utilizarla a cualquier temperatura. Pero el valor referencial, el delta G0, fue calculado en condiciones estándar. ¿Ya? Entonces simplemente lo que hacen es despejar el logaritmo natural de la constante de equilibrio, cambiando la temperatura a 598 grados Kelvin. Y eso les va a dar un valor que es menos 3,17. Les dan el valor de la constante de equilibrio, les dicen que es 14,4. Les dan la temperatura y les dan R. Y ustedes pueden calcular el delta G0 de esa reacción. Ojo, ustedes están usando en el fondo un artificio, porque a partir de una reacción cuya temperatura no está en condiciones estándares, ustedes pueden calcular el delta G0 en condiciones estándares. ¿Ya? Porque saben que en el equilibrio esto vale 0. Por lo tanto, este delta G0 está asociado a el RT logaritmo natural de la constante de equilibrio cuando el delta G es 0. Entonces les tendría que poner que en el equilibrio el delta G es 0, por lo que el Q es igual
a la constante de equilibrio de la reacción. Entonces pueden utilizar esta formulita para calcular cosas. ¿Ya? En este caso les pedían el valor de delta G0. ¿Sí o no? ¿Se entiende? ¿Sí o no? ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. El 12. Es muy parecido. En el 12, ¿qué te piden? Se tiene la siguiente reacción: metanol líquido más amoníaco gaseoso. Se forma metilamina gaseosa y agua, en estado de gas. Y les dan el delta H0 y el delta G0 y la entropía de formación para la metilamina porque no estaba en las tablas. Fue la única razón por la cual se las dan. No está en las tablas de la guía. Entonces, hacen el cálculo. Primero me calculan la entalpía de reacción. ¿Y cómo me calculan la entalpía de reacción? Aquí tienen van a tener que ir a las tablitas. En las tablas está la entalpía del agua gas, la entalpía del amoníaco gaseoso y la entalpía del metanol líquido. Entonces, no pusieron los valores acá, pero no importa. Una vez que anotan los valores, suman las entalpías de reacción de los productos y se las restan a la entalpía de formación de los reactantes. Y eso les da un valor, que en este caso es 3,53 kilocalorías. Hacen lo mismo para el cambio de entropía. Van, anotan los valores y hacen el cálculo. Lo mismo, entonces, ahora me pueden calcular la energía libre en estado estándar. ¿Por qué? Porque conocen el delta H y conocen la entropía, y además se los piden a 25 grados Celsius, o sea, en condiciones estándar. Entonces, reemplazan los valores y les da un valor final de menos 4,36 kilocalorías por mol. Yo de todas maneras les recomiendo que o me lo trabajan en kilocalorías o me lo trabajan en calorías, pero no sean ordenados cuando hagan el cálculo. ¿Ya? ¿Es factible que esta reacción ocurra? Sí, porque el delta G es menor que 0. El delta G es menor que 0. Preguntas de esto. Profe, cuando sale, por ejemplo, que una reacción ocurre a 25 grados, pero no se informa la presión, ¿igual se asume que está en estado estándar? Si te ponen te tienen que poner el circulito. ¿Ya? No, yo les voy a decir. Porque uno tiene que decir en el enunciado de la pregunta si estás o no en condiciones estándar. Tienes que decir que si estás en condiciones estándar, está a 298 grados Kelvin y a una atmósfera de presión. ¿Ya? Ok, ya, muchas gracias. Claro que si te dan un valor sub 0, tú ya sabes que eso fue calculado en estado estándar. ¿Ya? Claro, sí. Bien, ¿alguna duda más con respecto a esto? Chiquillos. La número 15. Ya, vamos allá. Había una tercera pregunta acá. La número 15 ya. Esta es una pregunta muy sencilla. Les preguntan que predigan el delta S para cada una de las reacciones en forma cualitativa y finalmente discuta la afirmación siguiente: un delta S mayor que 0 en una reacción química implica necesariamente que la reacción va a ocurrir espontáneamente. Ya. ¿Cómo evalúan ustedes la entropía? En este curso ustedes se van a olvidar de las definiciones termodinámicas exactas y van a decir que la entropía es una función
termodinámica que mide la tendencia al desorden. Y si dicen eso, para la química basta y sobra. En la primera reacción, en la A, tú tienes zinc sólido que reacciona con ácido clorhídrico para formar el cloruro de zinc y liberar hidrógeno. Bueno, ya está dado aquí la cosa. ¿Sabes lo que voy a hacer? No importa. Esta reacción tiene una entropía mayor que 0. ¿Por qué la reacción tiene una entropía mayor que 0 entonces? Justifiquen. ¿Por qué la reacción va al desorden? Por el Porque se cambio de pasa, estado. claro, por el Porque hay cambio un de cambio de estado. espacio, ¿no es cierto? Tienes hidrógeno gaseoso y partiste de un sólido y de una solución acuosa. ¿Qué pasa con los volúmenes de sólidos y líquidos o de soluciones? Los volúmenes en condiciones normales a las que se hacen las reacciones químicas, en realidad no hay un efecto mayor sobre el volumen. Mientras tanto que cuando se produce un gas, ¿qué ocurre? Se produce un efecto entrópico porque cada mol de gas ocupa aproximadamente 22,4 litros, ¿no es cierto? Entonces hay una expansión. En la reacción química hay una expansión. No digo que se pueda... Cuando alguno de ustedes está viendo una película donde un gallo pone una bomba, ¿por qué creen ustedes que las bombas producen el daño que producen? No es solo porque aumenta la temperatura, no es solo porque producen un incendio, es por la expansión de los gases. La expansión de los gases tiene un efecto muy dramático. Por eso que uno tiene que tener cuidado en el laboratorio cuando hace reacciones químicas. En este caso no van a tener una explosión, se los garantizo. Pero esto es para indicarles de que cuando se producen gases, las reacciones van con expansión. Y algunas veces las expansiones son muy, muy violentas. Entonces, en el caso B, donde el carbono, que es sólido, se combina con el oxígeno para dar monóxido de carbono. El cambio entrópico es positivo. ¿Por qué? ¿Qué evalúan ahí para decir que efectivamente el cambio entrópico de la reacción es mayor que 0? ¿Los moles de gas? Los moles de gas. Todavía podrían decir que como había un sólido y se produjo un gas, la entropía era mayor que 0. Pero sin embargo, cuando miran la expresión de moles de oxígeno, ¿cuántos moles de oxígeno tienen en los productos, en los reactantes, perdón? 1, ¿Y cuántos moles de monóxido de carbono se producen? 2, Por lo tanto, hay una expansión. Por lo tanto, la reacción química tiene asociada una entropía positiva, precisamente por la expansión que se produce, ¿no es cierto? Y bueno, finalmente, en el C, cuando reacciona el nitrógeno gaseoso con el hidrógeno gaseoso, se forma amoníaco. Por esta reacción, por la realización de esto, dieron un premio Nobel. No sé si conocen la historia de Haber, el gran amigo de Albert Einstein. Haber fue un gran químico alemán. Él fue capaz de sintetizar amoníaco. Fue el primero que logró sintetizar amoníaco en el laboratorio. Y el amoníaco es la base del nitrato de sodio, que es el famoso fertilizante. Entonces, esto le permitió a Alemania soportar la Primera Guerra Mundial cuando había un bloqueo por parte de la flota inglesa. Lo otro es que el amoníaco se utiliza como sustrato para producir, y poca gente sabe esto, para producir explosivos. Entonces, a partir del amoníaco sintetizan nitrato de sodio, y el nitrato de sodio les permite a ustedes sintetizar
entre otras cosas, la dinamita. Entonces, bueno, el premio Nobel no lo dieron por eso, el premio Nobel se lo dieron a Haber porque cuando él logró sintetizar amoníaco en el laboratorio, permitió sintetizar nitrato de sodio y sintetizar esta sal que funciona como abono para las plantas. Y en realidad es fundamental. No sé si ustedes han oído hablar del salitre de Chile, porque es hasta antes de que Haber nos quitara la exclusiva, el salitre, que es nitrato de sodio fundamentalmente con sales de potasio y otras cosas, lo producía Chile nomás, no había otro lugar en el mundo donde se produjera nitrato de sodio. Entonces, resulta que como Haber lo hizo en el laboratorio, liberó a los países del mundo de la dependencia del salitre chileno, lo que implicó también disminuir el hambre en el mundo. El problema de Haber es que no solo sintetizó el amoníaco, fue el autor intelectual de la síntesis del gas mostaza y de la utilización de cloro como gas en la guerra. Lo querían acusar los ingleses y los franceses lo querían acusar de criminal de guerra, pero bueno, en realidad él no. El problema es que Haber es muy entusiasta. Él fue a la frontera francesa y les mostró a los soldados cómo liberar primero el cloro y después el famoso gas que se utiliza en la guerra química. Ya, entonces, ¿qué pasa en el C? Disculpen la cháchara. ¿Qué pasa en el C? ¿Qué pasa con el volumen? ¿Dónde tienen mayor volumen de gas? ¿Entre los reactantes o entre los productos? En los Los reactantes. Reactantes. Tienen 4 moles de gas y el amoníaco generado implica solo 2 moles de gas. Por lo tanto, la reacción va con una disminución de volumen. Por lo tanto, esto implica que el delta S es menor que 0. Y con respecto a la segunda pregunta, un delta S mayor que 0 en una reacción química implica necesariamente que la reacción va a ocurrir espontáneamente. La respuesta es no. No, porque necesitan también evaluar el delta H. No basta solo el delta S. ¿Alguna pregunta con respecto a esto, chiquillos? ¿Alguna duda? ¿Sí o no? Ya no, por lo Ya. menos. No, profe. Siga. Siempre estoy compartiendo, no estoy compartiendo. Yo les aconsejo, porque no se los voy a hacer ahora, que hagan este ejercicio. Este ejercicio es muy, muy buen ejercicio porque considera el efecto de la temperatura en la reacción delta G menos delta T, perdón, menos T por delta S. Y el efecto de la temperatura, porque ustedes tienen dos variables, tienen el delta H y el cambio entrópico. Dependiendo de los valores de delta H y delta S, ustedes pueden predecir si la reacción es espontánea. Y hay dos casos donde el delta H, donde las reacciones son siempre espontáneas, independientes de la temperatura, y hay otro caso inverso, donde las reacciones nunca son espontáneas. Y bueno, están los otros dos casos mezclados. ¿Por qué les indico esto? Porque en la ecuación esta, delta G, delta H menos T, delta S, está la temperatura. Eso significa que ustedes pueden modificar el delta G de una reacción modificando la temperatura.
Entonces podrían hacer que una reacción que fuera no espontánea, a determinada temperatura, lo fuera a otra temperatura. ¿Ya? Entonces, les recomiendo igual que hagan este ejercicio. Si tienen dudas me lo pueden preguntar después. Tú me habías pedido el 15 de todas maneras, pero Sí, profe. el 15 es igual que los otros. Te dan los delta H de formación, te dan los S de formación, te piden calcular el delta H, el delta S y el delta G. ¿Cómo lo haces? Calculas los delta H de formación de los productos y los reactantes, los restas. Calculas la entropía de formación, calculas la entropía para la reacción, sumando las entropías de formación de los reactantes menos los productos, y finalmente coloca los términos en la ecuación, delta G igual a delta H menos T delta S, y incluyes todos los valores y te da un valor de 5,17 kilocalorías. ¿Qué significa ese valor de 5,17 kilocalorías? ¿Que la reacción es espontánea o no? No es espontáneo porque el valor es positivo. ¿Y la reacción inversa será espontánea? Te pregunto por la reacción inversa, o les pregunto por la reacción inversa. ¿Qué pasa si ahora para mí los productos los coloco como reactantes? Y los reactantes como producto. Voy a obtener exactamente el valor negativo. En vez de obtener 5,17 kilocalorías, voy a obtener menos 5,17 kilocalorías. Eso significa que la reacción inversa sí es espontánea en estas condiciones de temperatura y presión. Profesor, ¿eso pasa siempre? De que, por ejemplo, hacia un lado sea no espontáneo, hacia el otro lado necesariamente espontáneo. Eso pasa siempre, sí. Ya, muchas Eso gracias. pasa siempre. Ya. Hagamos los ejercicios de equilibrio. Tú me pediste, bueno, ya respondí tus preguntas, ¿no es cierto? Tú me pediste hacer hasta el 15. Profe, es que en la guía yo tengo la 15 como la 16. Por eso baja la guía nueva. Ah, ya. Por eso baja la guía nueva. No se preocupen de esta pregunta, porque necesitan más elementos que los que tienen en este momento para responderla. Así que por ahora la pasamos de largo. ¿Ya? Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Qué otras dudas tienen? Profesor, yo tengo una duda respecto a lo de cinética química. Que Cinética en no la seminario... vamos a ver. Ah, ya, para otra. Okay. No hay clases de cinética en este curso. No sé si se han fijado, no hay cinética. O sea, si no, ocúpeme el título. Me quería referir respecto cuando estuvimos haciendo cálculo este miércoles, con lo de las concentraciones con las constantes, pero cuando se queda como ecuaciones. Y usted nos dio un ejemplo... Ah, o sea, el equilibrio químico. Sí, quería decir equilibrio químico. Cuando... O sea, de esos como ejercicios donde... quizás la ecuación no se puede resolver matemáticamente porque quedan exponentes muy altos, pero sí es que podría como volver a mencionar quizás brevemente la lógica que había detrás de ello. Ya, veamos. Yo creo que el mejor problema para enfrentar este problema con el que ustedes se encuentran es el 12. Dice, calcule las concentraciones de yodo, hidrógeno y ácido yohídrico que estarán en equilibrio si 1,4 moles de ácido yohídrico se colocan en un balón de 20 litros y se espera que se alcance el equilibrio, a 400 grados Celsius. Ya. Entonces, les escriben la reacción. Ojo cómo les escriben la reacción. Colocan al hidrógeno y el yodo como los reactantes y al ácido yohídrico gaseoso como producto. Bien. No está señalado aquí, pero estas reacciones ocurren, todas estas especies son gases, ¿ya? Y les dicen que el valor de la constante de equilibrio para la reacción es
64. Entonces, si ustedes escriben la reacción en la constante de equilibrio, van a tener concentración de ácido iohídrico al cuadrado, partido por la concentración de hidrógeno y partido por la concentración de yodo. Tal como ustedes lo aprendieron en el colegio, probablemente. De los que lo vieron en el colegio. Fíjense que la estequiometría, yo sé que se enredan con esto, pero es relativamente sencillo. La estequiometría es 1 mol de hidrógeno más 1 mol de yodo para formar 2 moles de ácido iohídrico. Por lo tanto, en este tipo de ejercicios, cuando les piden calcular las concentraciones en equilibrio, tienen que formular una ecuación que les permita calcular las concentraciones en equilibrio. Y para esto, ¿qué hacen? Simplemente, les voy a borrar esto, y después lo vamos a escribir. ¿Cuál es la concentración de ácido iohídrico que tienen en 20 litros? Es 1,4 partido por 20. Y eso da 0,07. ¿Sí o no? Sí. Ya, por lo tanto, la concentración de ácido iohídrico en el balón de 20 litros era de 0,07 molar. Entonces, cuando el ácido iohídrico empieza a desaparecer, se forma hidrógeno y se forma yodo. Entonces la pregunta es, ¿cómo establecen la relación ustedes? Tienen que irse a la estequiometría. Entonces, ustedes dicen, la concentración inicial que yo tenía de ácido iohídrico era 0,07 molar. Ahora, por cada 2x moles de ácido iohídrico que reaccionen, se forman X moles de hidrógeno y X moles de yodo. ¿Y por qué yo sé que aquí hay 2X moles de ácido iohídrico? X es una cantidad desconocida que yo estoy utilizando para resolver la ecuación. Representa en el fondo concentración molar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué 2X? Porque precisamente cuando el ácido iohídrico desaparece con una estequiometría de 2. Por lo tanto, es 0,07 menos 2X. Y se formará 1 mol de hidrógeno, X moles de hidrógeno, y 1 mol de yodo, X moles de yodo. ¿Por qué yo sé eso? Porque la estequiometría es 1, 1, 2. Y lo que tengo que hacer ahora es simplemente resolver ese ejercicio. Resolver esa ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hago ahora? Reemplazo los términos en la ecuación de la constante de equilibrio, 0,07 menos 2x elevado al cuadrado, partido por la concentración de hidrógeno, que es X, y la concentración de yodo, que es X. Es la misma, porque la estequiometría es la misma. ¿Y qué tenemos? Tenemos esto que es igual a 64, que es el valor de la constante de equilibrio. Ahora, esta es una ecuación cuadrática. Implicaría que habría que resolver la ecuación cuadrática, pero sale mucho más fácil si ustedes aplican raíz cuadrada al numerador y el denominador. Y obviamente a 64. Entonces les queda que 0,07 menos 2x partido por x es igual a 8. Esto es pura álgebra. Esto no, esto era química. Resuelven el x y les da que el x da un valor de 7 por 10 elevado a la menos 3. Entonces, la concentración en equilibrio de hidrógeno es 7 por 10 elevado a la menos 3. La concentración de yodo en equilibrio es 7 por 10 elevado a la menos 3. Pero la concentración de ácido iohídrico en equilibrio es 0,07 menos 2 por 7 por 10 elevado a la menos 3. Y eso da 0,056 molar. Ya. Preguntas. Pero entonces ahí en resumen, profesor,
el hecho de que sea 2x para el caso, bueno, 0,07 menos 2x en el caso del ácido hídrico, pero refiriéndome específicamente al número, va en directa relación con el coeficiente estequiométrico. Por Claro. ejemplo, si hubiera sido 5, sería menos 5x y después la concentración se eleva a 5, ¿cierto? Exactamente. Ya, muchas gracias, profesor. Esa era mi duda. ¿Alguna duda con respecto a esto, chiquillos? Sí, es que no entiendo si se forma yodo e hidrógeno. ¿Por qué eso se pone en los reactivos y no en los productos? Porque tú partiste de ácido hídrico. Por eso. Como por Recuerda que ejemplo, la reacción es reversible. ¿Por qué pongo doble flecha? Ah, ya. Porque la reacción es reversible. Y en Ya. todas las reacciones que son reversibles, es una buena pregunta. Tú puedes partir, obviamente, de los reactantes. Uno está acostumbrado a partir de los reactantes. Pero si la reacción es reversible, tú puedes partir de los productos también. Ya. Y el tema de la X podría cambiar, ¿cierto? Dependiendo cómo uno ordena la ecuación. Eh, Me refiero respecto a los menos y más, creo, ¿o no? si tú partes de los productos, suponte que te dicen lo mismo, pero te dicen calcule la concentración de yodo, hidrógeno y ácido hídrico en el equilibrio. Y te dicen que las concentraciones de hidrógeno y yodo son de 1 molar. Y te preguntan por la concentración de ácido hídrico en el equilibrio. Entonces ahí, si esto fuera 1 molar, sería, a ver si, 1 sería la concentración inicial, ¿no es cierto? X es la cantidad que se pierde. Y si la concentración de yodo también es 1 molar, 1 sería la concentración inicial menos X, que es la cantidad que se pierde. Y ahora, ¿qué haces con el ácido hídrico? Quedaría 0,07 más 2x, ¿o no? No, no hay ácido hídrico. Ah, o sea, claro, en el momento inicial sería 0, ¿o no? 2x. Al comienzo, pero en el equilibrio. Muy bien. ¿Alguien dijo por ahí? 2x. ¿Por qué? Porque por cada mol de hidrógeno y yodo que reaccionan entre sí, se generan 2 moles de ácido hídrico. Ah, ya, ahora sí, me quedó claro. Gracias. ¿Alguna otra pregunta con respecto a estos, chiquillos? Profe, ¿por qué cuando, por ejemplo, uno de los reactivos tenía una concentración menor a 10 elevado a menos 3, se omite en el equilibrio? Ah, eso se relaciona ya. Si en una... hay un ejercicio donde se hizo esto. El ácido, profe, Creo que fue el acá. que acaba de pasar. Fue en el ácido fluorhídrico. Le dicen Sí, para la profe. reacción de ácido fluorhídrico que en realidad es una ionización, es una disociación de un ácido. Es la reacción ácido fluorhídrico, que es un ácido débil, se ioniza en protones y ion fluoruro. Y le dan el valor de la constante de acidez, o constante de equilibrio, que es lo mismo. 6 por 10 elevado a la menos 4. Este valor es muy chico. Por lo tanto, para formular el equilibrio, ¿tú qué harías? Tú dices la concentración inicial menos X, X y X, donde la concentración del ácido fluorhídrico es 0,1 molar, ¿no es cierto? Entonces es 0,1 menos X, X y X. Te quedaría 0,1 menos X y X cuadrado. Pero dado el valor que tiene la constante de equilibrio, que es chiquitita, si tú haces el cálculo resolviendo la ecuación cuadrática, te va a dar un valor. Ahora, si tú dices, como el ácido fluorhídrico se ioniza muy poco, yo podría suponer que en el equilibrio la concentración de ácido fluorhídrico es aproximadamente 0,1 molar. Por lo tanto, podría despreciar ese X y suponer que la concentración
en realidad, en el equilibrio es 0,1 molar. En este caso no cometes un error muy grande por el valor de la constante de equilibrio o la constante de acidez. Y eso te simplifica la resolución de la ecuación, porque ya no tienes que resolver una cuadrática. Entonces te queda que la concentración, que en este caso va a ser X, va a ser igual directamente a 0,1. Entonces, multiplicas 6 por 10 a la menos 4 por 0,1 y le extraes la raíz cuadrada y te da el valor de la concentración de protones. De eso estaba hablando yo. ¿Ya? Ah, ya, profe. Eh, Profe, ¿y la de abajo sería la misma lógica? ¿Cuál? ¿En la 11B? ¿Qué sucede si... No, ese es otro tipo de ejercicio. Ahora ustedes hacen este cálculo. ¿Cuándo pueden despreciar el valor de X? He dado como distintas recetas, pero les voy a dar una sola para que todo el curso asuma esta receta. Si la constante de equilibrio es menor, ¿dónde está aquí el menos? Es menor que... ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Estaba por acá. Ah, es menor que 10 elevado a la menos 3. O sea, ustedes... menor o igual voy a colocar. Menor o igual. No puedo colocar menor o igual, tendría que buscar el signo. Es menor o igual a 10 elevado a la menos 3, ustedes pueden despreciar el X. ¿Ya? Eso se los voy a subir, para que les quede a todos claro. Si la Profe, ¿y eso solamente cuando hayan ácidos o en cualquier caso? en cualquier reacción. Ya. En cualquier reacción. Así que ya saben, si ustedes tienen una constante de equilibrio del orden de 10 elevado a la menos 7, pueden hacer la aproximación. Pero ojo, si tienen una constante de equilibrio del orden de 10 a la menos 2, no pueden hacer esta aproximación porque cometen mucho error. Cometen una enorme cantidad de error en el cálculo. ¿Ya? Profe, una consulta, y para la prueba, ¿cuánto tiempo va a ser? Voy a dar 2 minutos por pregunta. Ah, ya. Gracias. Y son 45 preguntas. Así que van a tener cerca de 1 hora y media. Van a tener 1 hora y media. Pero las preguntas están diseñadas para responderse en 2 minutos. De hecho, las podrían responder en 1 minuto y medio, pero bueno, voy a dar 2 minutos porque siempre lo hago así y no voy a cambiar. La pregunta B se refiere a ¿qué pasa si en el equilibrio yo agrego 2 por 10 elevado a la menos 3 moles por litro de ion fluoruro? ¿Qué pasa si tú llegaste al equilibrio y agregaste ion fluoruro? ¿Cómo se desplaza el equilibrio? ¿O cómo se mueven las concentraciones? ¿Cómo cambian las concentraciones? Primero, de forma cualitativa. ¿Qué pasa si agregas ion fluoruro al que ya tenías? ¿Hacia dónde se va a desplazar el equilibrio? Hacia los reactivos. Hacia la concentración de ácido fluorhídrico. Por lo tanto, va a disminuir la concentración de ion fluoruro y también la de hidrógeno en una cierta magnitud y se va a incrementar la concentración de ácido fluorhídrico. Pero yo no les voy a pedir hacer cálculos en esta situación. ¿Ya? Así que no se preocupen por eso. De repente en el chat hay ejercicios como este, pero ¿para qué? Si ustedes como médicos no van a jugar con estas cosas. Ya. ¿Qué dudas tienen? Profe, Dime. ¿podría ser la 13, por favor? Número de mala suerte. Ya. Dice, para la reacción A2B se generan 2 moles de A y 1 mol de B.
se colocan inicialmente 0,5 moles de reactante, A2B, o reactivo, en un litro de solvente. Por lo tanto, la concentración es 0,5 molar. En el equilibrio, la concentración de B es 0,1. Calcule la constante de equilibrio para esta reacción. Lo que yo hago, chiquillos, es el siguiente diagrama. Si la concentración inicial es 0,5 molar, ¿sí o no? ¿No es cierto? 0,5 molar. 0,5 molar. En el equilibrio, se pierden X moles, ¿no es cierto? (0,5 menos X). A ver, tú misma. Siguiendo la estequiometría. Con respecto al producto A, ¿qué coeficiente le colocas? 1, 2, 3, 20. 2. 2X. Y a B. X. X. Ya. Pero aquí no necesitas resolver la ecuación. Porque te dicen que la concentración de B es 0,1 molar. Entonces, si la concentración de B es 0,1 molar, ¿cuál es la concentración de A? 0,2. Muy bien. Entonces siempre depende del coeficiente estequiométrico. Claro, Solo de eso. por eso le damos tanta importancia a la estequiometría. Porque si no, esto sería, la química no sería una ciencia, ¿me entiendes tú? ¿Y la concentración de A2B cuál sería? 0,3. Ah, no, 0,4. Muy bien. ¿Ves? Tú misma lo sacaste. Ya, gracias. Bien, ¿alguna otra duda? Profe, ¿por qué 0,4? Porque es 0,5 menos 0,1. Ah, ya. Porque X vale 0,1. Te lo Sí, dijeron. profe, caché que sí, lo siento. Te lo dijeron. No, está bien, no te preocupes. Ya, ¿alguna otra duda? Parece que no hay ninguna. Me recuerda a la PSU. Profe, a mí me queda una duda. ¿El X que se va corresponde a moles o a molar? ¿O a concentración molar? Mira, nominalmente es molar. Ya. Porque las constantes de equilibrio son cocientes de concentración. Molar. No normal, concentración molar. Porque así está definido. Si es molar, tú puedes resolver esto de esta manera. Pero, y ojo, tienes que saber bien lo que estás haciendo. Tienes que saber bien lo que estás haciendo. Si las puedes usar en moles. ¿Por qué? Porque te dicen, porque el volumen es el mismo para reactantes y productos. Por lo tanto, podrías colocar 0,5 moles. Lo que pasa es que aquí tienes 0,5 moles y 0,5 molar, es lo mismo. Pero te podrían haber dado las cantidades en moles y tú podrías haber resuelto la ecuación, pero ojo, te darían moles y al final tendrías que dividir por el volumen. Por eso yo te aconsejo que hagas el cálculo directo en molar. Pero sí, se podría resolver en moles. Ya, gracias. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, a mí me surgió una duda, pero respecto a la termodinámica, porque el profe en la clase, cuando da la relación del trabajo, en el sentido de que no es una función del estado,
Ah, sí. Da como un ejemplo sobre si es un proceso reversible e irreversible. Entonces no me quedó muy claro la relación con eso. Eso es lo más difícil de entender en termodinámica. ¿Y podría explicarlo así Te lo digo superficialmente? sí, porque toma... sí, no te estoy diciendo, no te voy a responder, pero tú hiciste una de las preguntas más significativas de la termodinámica. ¿Qué significa que un proceso sea reversible? Para ti, ¿qué sería un proceso reversible? Lo mismo me pregunto, profe, por eso le estoy haciendo la duda. No, pero no tienes ni siquiera una... O sea, lo que yo me imagino es que sin un gasto energético la reacción puede volver al estado inicial. Algo así como es un proceso espontáneo, o sea, algo así me imagino. Ya, lo que pasa es que hay dos tipos de procesos, los reversibles y los irreversibles. Los irreversibles son en general espontáneos, porque ocurren, no en general, son espontáneos, porque no hay otra manera de que ocurra. En una reacción química, por lo tanto, suponte que, ya, nosotros aquí estamos trabajando con reacciones que implican dos flechas. Por lo tanto, se alcanza un equilibrio. Pero piensa en la ionización del ácido clorhídrico. Este es el mejor ejemplo de una reacción irreversible. Tú colocas ácido clorhídrico y se ioniza en protones y ion cloruro. Y no hay vuelta atrás. ¿Me entiendes tú? Los protones y los iones cloruro no se pueden combinar nuevamente para generar ácido clorhídrico. Entonces, este es un buen ejemplo. El otro buen ejemplo son las reacciones ácido-base, donde se forma agua. Si esta es una reacción irreversible, ¿qué significa? Que tú colocas ácido clorhídrico en agua, en realidad uno no lo suele colocar como una reacción. Lo que uno dice es que el ácido clorhídrico se ioniza y colocas acuoso y acuoso, ¿no es cierto? Pero no se suele colocar la disociación como una reacción, aunque es una reacción, porque tú tienes que el ácido clorhídrico en el fondo se ioniza en agua, entonces reacciona con el agua. Por eso a mí me gusta usar esta expresión, colocar el agua. Entonces, si yo coloco el agua, esto te lo voy a colocar acá abajo para que... Si tú colocas esto y escribes, el ácido clorhídrico se ioniza. ¿A dónde va el ácido clorhídrico? El protón. Al agua, ¿no es cierto? Y se forma el ion hidronio, que es una mejor representación del protón que esta. ¿Ya? Y el cloruro, ¿qué le pasa al cloruro? El cloruro queda dando vuelta por ahí como ion cloruro porque no le pasa absolutamente nada. Lejos de, lo único que le pasa es que se hidrata. Se rodea de moléculas de agua. Entonces tienes ion hidronio. Esta es una reacción espontánea. Tú colocas ácido clorhídrico y el ácido clorhídrico se ioniza espontáneamente. Entonces, la pregunta es, ¿son todas las reacciones reversibles, irreversibles espontáneas? Sí, porque ocurren en un solo sentido. Entonces, un proceso espontáneo es un proceso irreversible, primero que nada. Es un proceso que ocurre en un solo sentido. Lo que ocurre es que los físico-químicos, para explicar el equilibrio, suponen de que en realidad el equilibrio es una sucesión de estados, pero eso es pura cháchara y complica a la gente. Lo entienden solamente ellos después de haber hecho miles de cursos y entender bien el proceso. En forma simple, tú me preguntabas cuál es la diferencia entre reversible e irreversible.
¿Y cuál era más o menos la relación con lo que el trabajo no es una función de estado? Porque el profe da ese ejemplo para poder explicar ese Lo que concepto. pasa es que si tú mides el delta G como criterio de espontaneidad, el delta G de la ionización del ácido clorhídrico es claramente negativo. Y muy, 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 muy negativo. Y la reacción, por eso ocurre la reacción espontáneamente. Eso significa que, otra pregunta, la reacción de ionización del ácido clorhídrico, ¿tú le puedes calcular una constante de equilibrio? No, no se, No, no porque el se ácido podría. clorhídrico desaparece, pues, ¿no es cierto? ¿Cuál es si tú escribieras esta reacción en términos de una constante de equilibrio, ¿cuál sería la concentración de ácido clorhídrico? Sería cero, tendría cero en el numerador. Eso significa, la constante de equilibrio es infinita. Pero decir eso es decir de que el ácido clorhídrico se ioniza completamente. Lo que pasa es que el delta G, no sé si te estoy, por eso después me dices, respondiendo a la pregunta. El delta G como función de estado es una medida, en realidad, de la energía útil de la cual dispone el sistema para realizar un trabajo. Esa es la definición que le dio Gibbs, y esa es la definición que realmente eso es lo que significa a la larga el numerito es. Entonces, eso significa que si una reacción química tiene un delta G negativo, es porque la reacción química ocurre en el sentido de lo que se está escribiendo. Si la reacción química más encima es irreversible, el delta G va a ser muy, muy negativo. Y tan negativo que sí, tú podrías evaluar tal vez una constante de equilibrio, pero ese número te daría, sería tan grande que no tiene sentido expresarlo. ¿Qué relación tiene esto con el trabajo? Esto es cuando el profesor te explicó la primera ley. No, fue cuando explicaba de que el trabajo, claro, no es una función de estado. Y sí creo que lo relacionó un poco con la primera ley, con lo de la Claro. conservación de energía y todo eso. El problema ahí es que yo creo que lo que te estaba intentando explicar era que la primera ley de la termodinámica dice que en un proceso termodinámico, básicamente el calor y el trabajo, aunque no sean funciones de estado, determinan el cambio de la energía interna del sistema. Y la energía interna es un concepto que se usa en termodinámica para dar cuenta de todas las energías posibles que tuviera el sistema, que en el fondo son imposibles de evaluar. Entonces, a falta de... tú no puedes decir, por ejemplo, que solo cambia la energía cinética en una reacción química. Entonces, por eso no es que se invente, a Boltzmann se le ocurre el concepto de energía interna. Entonces, este gallo era genial, porque se dio cuenta de esto. Q más W, hay gente que lo pone como Q menos W. Es lo mismo en el fondo. Si lo están mirando desde el punto de vista del sistema o desde fuera del sistema. Yo prefiero mirarlo desde el punto de vista del sistema, no desde fuera del sistema, porque no me gusta ese cambio de signo que hacen, pero bueno. Normalmente a la gente ahora se lo enseñan así, Q menos trabajo. Pero como el trabajo es menos la integral de la presión por el delta V, o mejor dicho, el cambio de la presión por el del volumen, y en una expansión, yo creo que me van a entender al tiro, en una expansión, ¿cómo es el cambio de volumen? ¿Positivo o negativo? En una expansión, el cambio de volumen es positivo, porque el volumen final es menor que el volumen inicial. Entonces, por eso que hay gente que le mete el signo menos acá, y te queda
más, ya, pero esto es otra cosa. El cambio de energía interna es lo que determina la transferencia de calor y de trabajo que se está realizando sobre el sistema o que el sistema realiza sobre el medio ambiente. Y bueno, la primera ley es una cosa, es una generalización de la ley de la conservación de la energía. Pero entonces, a ver, tú me preguntas el trabajo. ¿Qué pasa con el trabajo acá? Para aclararte más el punto. ¿Aló? Disculpe, ¿qué pasa Sí. con el trabajo en el caso de una Claro, expansión? claro, ¿cuál es tu duda con el trabajo en este caso? No, ¿cuál es el trabajo? ¿Cuál es tu duda con el trabajo en este caso? Es que cuando el profe hablaba de que si era un proceso reversible o irreversible, la cantidad numérica del trabajo era mayor o menor. Lo mostró con un gráfico, lo ejemplificó. Con la integral del trabajo era mayor en el caso, creo que de un proceso reversible, ¿no? Creo que era mayor en ese caso. Claro, porque ¿qué pasa cuando? A ver, veámoslo en química. ¿Qué pasa cuando? Ya, ¿qué pasa cuando la reacción está en equilibrio? Se mantienen las concentraciones constantes. Ya, pero además, eventualmente, si tú supones que la energía libre es la energía para la cual dispone el sistema para realizar un trabajo, ¿qué pasa en el equilibrio? La variación de la energía. ¿Cómo Bueno. ¿Qué pasa con el trabajo en el equilibrio? ¿Cómo es la energía libre en el equilibrio? Para cualquier proceso termodinámico. ¿Cero? ¿Cero? Cero en realidad, es cero. Mientras tanto que si el proceso es reversible, irreversible, tú te vas de sopetón en la reacción química a la formación de reactante. Y ahí sí que puedes calcular o puedes medir un trabajo si es que hay una expansión. Porque en ese caso la energía libre es negativa y muy, muy negativa. Yo creo que el profe lo que intentaba era tratar de darles cuenta de esa idea. Ahora, el profe Oscar Cerda es una persona, yo la considero un académico extraordinariamente brillante y entiende bien cosas que para el resto son complicadas. Y por eso hace la clase que hace. Yo te diría que no te preocupes mucho de eso porque yo no voy a preguntar tanto detalle sobre la concepción misma de la termodinámica. Yo aplico la termodinámica a la termoquímica, porque la termodinámica pura y sola es complicada. Mientras tanto que se aterriza cuando ustedes lo ven en función de las constantes de las reacciones químicas. Por eso yo te diría que no te preocupes por ahora demasiado en eso. Pero la pregunta que te estoy formulando es una pregunta súper interesante, porque además tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica. La reversibilidad de los sistemas, fue de la reversibilidad de los sistemas que se dedujo el concepto de entropía. Y por eso que la entropía se calcula como el Q reversible, pero comparado con un proceso irreversible. Porque el Q reversible va a ser siempre menor que el Q irreversible. Entonces, de ahí viene un poco la idea de que la termodinámica, en realidad, la entropía, se relaciona con el aumento al desorden. Es por esta idea. Además que los termodinámicos suelen decir que los procesos reversibles son en realidad sucesiones de procesos cuasiestáticos.
Pero el profe no les habló de cuasi estáticos, ¿o sí? No No, mencionó no eso les en los habló de videos. eso, no. Entonces, lo que pasa es que la pregunta es, ¿qué es un proceso reversible? Es un proceso donde uno llega a una situación de equilibrio, pero ¿cómo llegas a la situación de equilibrio? Cambiando muy, muy poco, por variaciones muy pequeñas, que se van sumando, se van sumando, se van sumando. Entonces, como estas variaciones son tan pequeñas, tú puedes volver a la situación original porque las variaciones son pequeñas. Por eso que se definen en función de diferenciales y finalmente de integrales. Pero esto es una idea que opera solo en un sistema teórico, porque en los sistemas reales eso no pasa. Entonces, ¿qué usa la termodinámica? La termodinámica se inventa procesos que no son reales para tratar de explicar procesos reales. Y uno de los problemas es qué es lo que es un proceso reversible. Si tú lo consideras una sucesión de procesos de cambios de cambios muy pequeñitos, resulta que puedes aceptar la idea de que como los cambios son muy pequeñitos, puedes volver atrás. Por lo tanto, ese proceso es reversible. Porque la termodinámica no solo lo aplica a la química, estamos hablando de cualquier proceso. No sé si te respondo parcialmente la pregunta que me hace. Sí, profe, muchas gracias. ¿O te Me quedó complico bastante más claro. más? ¿O me dices No, eso? sí, dentro de todo, no, de verdad, dentro de todo me quedó más claro. Ya. ¿Alguna otra pregunta, chiquillos? Profe, cuando uno tiene una reacción reversible y sabe que es espontánea, ¿cómo sabe hacia qué lado va a ser la espontaneidad? ¿O es para ambos lados? A ver, una reacción reversible en realidad no puede ser espontánea, porque la reacción reversible, como tú lo dijiste, ocurre para los dos lados. Las reacciones espontáneas son aquellas que no son reversibles. Son precisamente las irreversibles. Porque tú me hiciste una pregunta fundamental. ¿Cómo sabes para qué lado va la reacción? ¿Y cómo sabes para qué lado va la reacción? Tú calculas una constante de equilibrio en base a un delta G. Y es el valor del delta G que te dice, y fíjate lo que te dice solamente que las condiciones que tú calculas, que tú hiciste el cálculo, el equilibrio está desplazado hacia la formación de productos o hacia la formación de reactantes. Pero en una reacción espontánea irreversible, tú no tienes productos, perdón, tú no tienes reactantes, tú tienes solo productos. Entonces, todo esto que hemos visto de constantes de equilibrio y de cálculos de delta G se asocia solo a reacciones químicas reversibles. No sé si te respondo. Sí, profe, solo que me surgía la duda porque como se habla de energía libre de Gibbs en procesos reversibles, entonces, claro, como sabía, sí. Por eso que quedan como anillo al dedo para la química. Porque hay pocas reacciones que sean irreversibles. La mayor parte de las reacciones, si tú las realizas en sistemas cerrados, te vas a dar cuenta que son reversibles. Lo que pasa es que cuando, por ejemplo, del carbonato de calcio sólido para generar CO2 gaseoso, si tú las realizas en un tubo de ensayo, te vas a dar cuenta que la reacción es reversible. Pero si tú las realizas en la naturaleza, el CO2 se libera como gas y cada vez tienes menos CO2. Por lo tanto, opera Le Chatelier y Le Chatelier te va desplazando el equilibrio hacia la derecha de manera tal de que al final se te acaba el carbonato de calcio. Y a ti te parecía que la reacción era irreversible, pero es porque estás perdiendo un producto. Entonces tú puedes hacer que las reacciones en la naturaleza, que en el laboratorio son irreversibles, reversibles sean irreversibles, pero ahí están modificando las condiciones
del equilibrio porque estás eliminando uno de los productos. Pero lo que tú me preguntabas es relacionado con las reacciones químicas. La mayor parte de las reacciones químicas no son irreversibles. Yo diría que son muy pocas las reacciones químicas que realmente son irreversibles per se. La mayor parte de las reacciones son reversibles. Ya, profe, muchas gracias. Ya. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda más? Profe, una pregunta nada que ver, pero ¿dónde suben estas clases? ¿O esto? ¿O no lo suben? No sé. Están todas las clases subidas, mi estimada. Ah, no, pero esto, como... Seminario extra. Ah, no, yo apenas termine esto, lo subo, no lo puedo subir a... No lo da un PPT con audio enormemente grande. O sea, no puedo subir el MP4 directamente a la sección de curso. Así que yo les agrego, les agrego, ¿cómo se llama? El link para que ustedes la descarguen desde o Google Drive, que ahora estoy usando menos, pero todas las clases están en YouTube. Y los links los coloco. Ya, gracias. Tú puedes entrar a tu curso y vas a encontrar en los links, dice, clase extra número 1, clase extra número 2, y así los encuentro. Sí. Gracias. ¿Alguna otra duda, chiquillos? Profe, ¿sería en la parte de enlaces? ¿Perdón? ¿Sería en la parte de enlaces donde encontraríamos estos seminarios extras, por decir así? Sí. O... Ah, ya. Y si los anteriores igual son suyos, están por ahí. Ah, Y yo se los subo a las dos secciones, los enlaces. A la sección 1 y a la sección 2. Ya. Gracias. Muy difícil. ¿La materia o encontrar los videos? No, la materia. No, o sea, yo encuentro que se entendió bien ahora. Ya, por eso es que hacemos estas sesiones. Después de verlo cómo resuelves los ejercicios, se me hace mucho, mucho más fácil. Así que estamos bien. Ya, yo les voy a subir los ejercicios resueltos para que los vean, ¿ya? No se los había subido porque en las sesiones extra ustedes en el fondo los tienen. O le pueden pegar un pantallazo y queda el ejercicio ahí registrado. Pero igual se los voy a subir. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿Me podría explicar como simplemente lo que es una función de estado? Ya, una función de estado es, te lo voy a explicar lo más simple posible. Una función de estado es un cambio que se observa al ir de un estado inicial a un estado final. Eso en el fondo podría ser una propiedad. Lo que pasa es que no todas las propiedades son funciones de estado. ¿Cuáles son las funciones de estado? Las funciones de estado son aquellas propiedades cuyo cambio depende solo del estado final y el inicial, y no depende del el recorrido que hace el sistema para modificar, para cambiar. No depende, por ejemplo, en el caso de una reacción química, la entalpía depende, el cambio entálpico depende solo de la entalpía final y la entalpía inicial de los componentes de la reacción química, pero no depende del mecanismo de la reacción. Entonces, no depende del proceso. Entonces, y ese es el problema que tiene el calor y el trabajo. El calor, como tal, y por eso se escribe con minúscula, es una propiedad del sistema. Y obviamente cambia en un proceso, pero no es función de estado,
porque depende del tipo de cambio o de transferencia calórica que tú hagas. No es lo mismo cambiar la temperatura mediante un determinado cambio que hacerlo mediante otro cambio. Por ejemplo, yo te doy el siguiente ejemplo. Tú puedes ir de agua en estado temperatura ambiente a agua en ebullición. Ese puede ser el cambio que estás analizando. El problema es que el calor transferido depende de si tú calentaste en una sola etapa o si bajaste la temperatura, volviste a calentar, volviste a bajar la temperatura y volviste a calentar el medio. Entonces, por eso el calor no lo puedes considerar una función termodinámica, porque el calor, que es una forma de transferencia de energía que se debe a la diferencia de temperaturas, no va a ser el mismo si tú cambias cómo hiciste la transferencia. Mientras tanto, que eso no pasa con el volumen. Tú puedes inflar un globo desde un globo desinflado a un globo inflado. Puedes inflar el globo, puedes desinflarlo, puedes volver a inflarlo, pero el cambio de volumen va a ser siempre el mismo. El volumen final de aire menos el volumen inicial que tenías en el globo. En este caso no había aire, era cero. ¿Me entiendes tú? Entonces, por eso que el volumen es una función termodinámica. Porque el cambio depende solo del estado final e inicial, y no del camino que tú escogiste para cambiar el volumen. Mientras tanto que con el calor sí ocurre eso. Y con el trabajo también. Entonces, no sé, delta G sería una función de estado. Claro. Y entalpía también. Todo lo que tiene delta es función de estado. Ya. Delta mayúscula es función de estado. Y las tres propiedades que hemos estudiado en este curso, aplicadas a las reacciones químicas, entalpía, entropía y energía libre, son funciones de estado. Ya, me quedó claro. Gracias, profe. Ya, pues chiquillos, cada vez quedan menos alumnos. Les dejo, entonces, les voy a grabar esto y se lo subo, ¿ya? Que les vaya bien. No sé si tienen más. Gracias. Muchas gracias por su tiempo, profe. Ya, No, pues, profe, que les vaya bien. gracias. Cuídense. Que esté bien. Chao. Igual, profe, gracias por la instancia, que esté bien. Chao.